Ya. Partiremos atendiendo los puntos 2 y 3. Bajo la lógica planteada, lo primero que deberíamos hacer en este caso es crear 3 grupos, cosa de que cuando creemos los usuarios, en este caso los agregaríamos automáticamente. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es loguearnos como usuario administrador. Y a continuación procederemos a crear los grupos y luego los usuarios. Y obviamente acaba de hacer lo mismo que hizo hace poco Samoa, comenzó a celebrar, le dijo, ¡tú eres feo! Y no hubo oportunidad de lo que quería, por eso termina con las tablas otra vez en la cabeza. La potencia que le pone al lazo, no, chico, todo el peso de su cuerpo, Samoa puso a girar ahí el campeón y aún así no pudo engancharlo para la cuenta de 3. Con todo el respeto a JBL, eso pone la reata de ese hombre como un niño de pecho frente a este lazo portentoso. Acechando Samoa. El problema es el campeón. Miren, sí. Ahí están los resultados de ese pavoroso lazo. Ahí que el cuerpo de AJ. Oh, no. Oh, sí. Paquetito especial ahí arriba. Se desliza AJ. Por las espaldas. Pero levanta. Ya tenemos creados los 3 grupos. Ahora vamos a crear los usuarios. Sí, le hizo daño, lo frenó porque aparentemente buscaba el rompepato de rodillas. Todas las variantes del Sugiri de este hombre son realmente espectaculares, con el tamaño de pierna que tiene, la fuerza que tiene. Puede ser todo para el 1-2. ¡Sí! ¡Por poquito! Mira esto, mira esto. ¡Qué patadota en la nuca! Besa la lona. En ese momento parecía vencido ella. Con paletita se la chupó. Impresionante, no pudo evitarla. En este caso tuve un error con la mayúscula. Recordemos que Linux es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Ahí sí. Entonces tenemos un usuario, un segundo usuario y un tercer usuario. Ahí tenemos los 3 usuarios creados. En este caso, si nosotros hacemos un ID dentro de un usuario, deberíamos poder ver todos los grupos asociados a él. Entonces, ID, en este caso, hermana. Y como pueden ver, tenemos el usuario, su grupo primario y los grupos a los cuales este usuario pertenece. Y con eso cumplimos los primeros 2 puntos. Ya. Ahora atenderemos del punto 4 en adelante. Lo que tenemos acá es un grupo llamado contratista, usuarios. Ya tenemos el usuario operador, administrador y proyectista. Después tenemos en este caso un usuario contratista. Dentro de lo que se plantea aquí, lo lógico sería primero crear el usuario contratista para que en este caso, de acuerdo al punto 6, ya los usuarios operador, administrador y proyectista tengan su home de usuario dentro del home del usuario contratista. ¿Ya? Importante en este caso es tener claro que nosotros debemos asignar permisos especiales para que en este caso pudiésemos tener acceso a la ruta completa de cada uno de los home de los usuarios, tanto operador, administrador como proyectista. ¿Ya? Así que vamos a partir creando en este caso al usuario contratista. Ya. En este caso este usuario se crea sin más nada, no necesitamos que tenga ninguna característica en especial por el momento. Ya el home estaría simplemente dentro del home estándar que define en este caso Red Hat para sus usuarios. Ya vamos a ponerle password de manera inmediata. Ya, la password de esto va a ser INACAP 2018. Ya es la password que vamos a ocupar de manera genérica para todos los usuarios. Cuidado, pero se sabe,
Ahí tenemos la password del usuario. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es iniciar sesión en el entorno gráfico con nuestro usuario contratista. Oh no, lo lanzó. Daniel Pina, no tiene que castigar, Brie. Ya lo llaman, y a lo llaman duro en WWE gratis. Tú Daniel Bryan, Benazusco, porque tú arrastraste a Brie a este infierno. Nosotros seremos responsables por lo que les pase a ustedes, pero tú serás el único culpable. Como pueden ver, aquí ya tenemos el inicio de sesión con el usuario, la configuración básica respecto de un usuario nuevo. Ya vamos a dar de manera genérica las opciones, ya, y en este caso vamos a verificar desde el punto de vista gráfico. Ya, aquí tenemos su home, y para verificar la ruta, ya, en este caso, como pueden ver, el home. Aquí tenemos los usuarios anteriores, el alumno con el que estábamos trabajando, hermana, primo y tío, que fueron los que creamos. En este caso no podemos tener acceso a ellos por un tema de permisos. ¿Ya? Y aquí ya estamos dentro del home contratista. ¿Ya? Vamos a cerrar esta sesión y nos vamos a ir a el usuario a alumno. Son meses, son 8 años los que separaban la presidencia. Ya, lo que vamos a hacer ahora es crear a los otros 3 usuarios, ya teniendo en cuenta que en este caso el grupo primario de estos usuarios es el grupo contratista. Ya, verifiquemos en este caso. Ya, aquí como pueden ver tenemos creado el grupo contratista, ya que va a ser el grupo primario de los usuarios operador, administrador y proyectista. Entonces para esto, user add, ya, menos G minúscula, con eso asignamos el grupo primario. ¿Ya? Y en este caso debemos especificar también con la opción "-b", ¿ya?, el home que va a tener este usuario. En estricto rigor sería /home /contratista, ¿ya? Porque dentro de ese home se va a crear el home de dicho usuario. Y el usuario, el primero sería operador. Y lo creamos. Lo mismo para administrador. Y lo mismo para proyectista. Ya. En este caso vamos a asignar también la password, que va para todos los usuarios va a ser INACAP 2018 con la I mayúscula. Y vino con el primo encendido. Vamos a ver qué pasa ahora. Obviamente yo pensaba que no iba a estar a nivel, porque tuvo un hiato muy grande, porque trajo ¿Ya? niña al mundo. Pero Operador, lo mismo para Por supuesto, ellos nunca se olvidan de lado, pero también nunca van a olvidar administrador. lo que pasaría en la historia si este no es el momento del sí. bueno, te cuenta que te dije esta mañana que en el desayuno estaba comiendo, y lo digo porque me dio Y por último para proyectista. Hoy quise el día como sabe, cómo reconoce a los personajes magníficos. Claro, cuando me volteé vi aquel ángel, porque de verdad que es un espectáculo de niñez, de hermosura. Qué linda. Buena gorda de cabello que es. Ese pajarito, Bernie, qué linda. Ya. ¿Será que sabe que yo Si nosotros quisiésemos iniciar sesión con estos usuarios, ya lo podemos hacer desde el entorno gráfico o también desde aquí la terminal. Ya vamos a probar el inicio de sesión con el usuario operador, en este caso su. Lluvia de golpes para Daniel Bryan.
Y como pueden ver, en este caso nos tira un error, un permiso denegado, porque la ruta home contratista, nosotros como usuario operador no tenemos los permisos adecuados, ¿ya? Para eso nosotros vamos a asignar permisos para el grupo, ¿ya?, al cual pertenecemos, y se hace con el comando chmod. Chmod, espacio, vamos a dar para el usuario propietario, ya, todos los permisos, o sea, un 7, permiso de lectura, escritura y ejecución, ya, para los usuarios del grupo también un 7, y para los otros usuarios un 4, el cual vendría siendo solamente permisos de lectura. Y aquí vamos a definir en este caso a dónde vamos a dar permiso. En este caso sería el home slash, aquí tengo un error, home slash contratista. Con eso nosotros actualizamos los permisos y vamos a tratar de ejecutar nuevamente ya el inicio de sesión con el operador. Y como pueden ver, ya nosotros iniciamos la sesión como corresponde en el usuario operador. Ya, ahora faltaría verificar si nos permite iniciar sesión desde el entorno gráfico. Así que vamos a, en este caso, cambiarnos de usuario y vamos a iniciar sesión con el usuario operador. Importante mencionar que mientras nosotros no creemos la password de los usuarios, en esta lista no debería aparecer dicho usuario. Una vez campeona de las ligas, pues sí. Antebrazo, maligno, a la mandíbula y derecha en la cara para el mes. Otro derechazo más. Lo enganchan, gira el derecho, vía las sogas. Andar en carro, recibe el tremendo rodillazo en el abdomen. ¿Cómo celebré aquel combate que justamente perdió contra su hermana aquí? Ya, como pueden ver, iniciamos sesión con el usuario operador. Vamos a hacer los mismos pasos que con el contratista. Aquella chica puesta con patadas por ahora a Brian. Quiere repetir la hazaña y lo consigue en efecto. Ya. Y el ojo, Carlos, lo estás viendo, escríbelo en tu libro de historia. En un capítulo, cuando vi ganar al mix, escríbelo. superlazo con columpio. Dedícale un capítulo completo. A lo mejor, mira, con suerte el mix lo protagoniza, lo llevan al cine. No tiene nada todavía. Y verificamos desde el punto de vista gráfico. Ya, vamos a revisar. Nos vamos a equipo. Vamos al home. Tenemos nuestros usuarios normales. Vamos a contratista. Y tenemos proyectista, administrador y operador. Si se fijan, en este caso no tenemos acceso ni a administrador ni a proyectista, pero sí a operador. Y tampoco tenemos acceso en este caso a las carpetas básicas del usuario contratista, solamente a nuestro directorio de operador. Vamos a cerrar la sesión y vamos a continuar con el mismo proceso para los demás usuarios. Entonces, vamos a iniciar sesión con los otros usuarios para validar, en este caso, que todos tengan acceso a su bash. Ahí tenemos con el administrador. En este caso, como no estamos como usuario administrador y no como el usuario root, nos pide la contraseña de esa cuenta de usuario. Y probamos en este caso los tres usuarios, perdón.
Ya, lo que vamos a hacer ahora es crear los directorios para cada uno de los usuarios y también los archivos. Lo ideal es que en este caso cada directorio y cada archivo sea creado por cada uno de los usuarios, cosa de que el usuario dueño de dicho archivo sea en este caso operador para sus carpetas y archivos, administrador para sus carpetas y archivos, y lo mismo para proyectista. Vamos a partir por operador. En este caso vamos a iniciar sesión con el usuario operador. Ya, vamos a verificar dónde estamos parados, en este caso PWD, y estamos en el home del alumno. Por ende, lo que deberíamos hacer es irnos a, en este caso, el home del operador. Para eso, cd espacio con la ruta absoluta, home / contratista / operador. Para verificar esto, hacemos un ls y vamos a ver que tenemos el contenido normal que tiene el home de cada uno de los usuarios. Ya. Entonces vamos a crear los directorios. En este caso, comando mkdir espacio en trabajos trabajos realizados. Creamos trabajos pendientes, vamos a llamar el segundo. Y el último le vamos a traer trabajos carpeta. Ya, ahí tenemos los 3 directorios creados y ahora vamos a crear los archivos. Para eso vamos a ingresar a cada uno de los directorios. Y con el comando touch, en este caso vamos a crearlos. Lo mismo. Ya, el nombre que le pongan a estos archivos va un poco relevante, más que nada es para poder cumplir con el ejercicio. Ya, nos vamos hacia atrás y nos vamos a el trabajos pendientes y hacemos lo mismo. ¿Ya? Estamos haciendo esto para que en este caso los directorios que se estén creando en los archivos, el usuario propietario sea en este caso el operador. Debemos hacer lo mismo para administrador y lo mismo para en este caso el proyectista. Ya en el ejemplo solamente voy a trabajar con el usuario operador. Ustedes deberían terminar con cada uno de los usuarios. Su posición de Styles para impedir que levante los hombros de la bola Samoa Joe. ¡Qué gran victoria de Styles! Ahí está la repetición una vez más. Una victoria sencillamente fenomenal. Una lucha muy difícil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Cómo es que no puede explicar lo que sucedió realmente? Por favor, ¿qué pasó? ¿Cómo se llamaría eso? Dime. Explica cómo te pelaste eso. ¿Cómo demonios pasó? Gracias, te puedes retirar. No, I know you're upset. No, chiquitas, mira, no me vuelvas a gritar. No me vuelvas a interrumpir. Ya, ahí tenemos todo creado. En este caso vamos a hacer un ls espacio -l para verificar, en este caso, todos los directorios ya son el usuario dueño es el operador y el grupo
es el contratista. Ya, en este caso el usuario operador tiene permisos de lectura, escritura, ejecución. Ya el segundo, que vendría siendo contratista, tiene permisos de lectura y de ejecución, y los otros usuarios tienen en este caso permisos de lectura y ejecución. Ya, lo que corresponde hacer ahora en este caso es empaquetar y comprimir los directorios y luego moverlos a en este caso un directorio que vendría siendo el respaldo. Ya, para eso vamos a comprimir y empaquetar en la misma sentencia. Esto lo hacemos con el comando tar y dentro de las opciones ponemos en este caso la opción Z, que nos permite empaquetar y comprimir al mismo tiempo. Entonces sería lo siguiente: tar espacio guión CZF espacio, y aquí ponemos el nombre con el cual va a quedar el archivo. Vamos a comprimir en este caso el directorio trabajos en carpeta. Entonces trabajos guión bajo carpeta punto tar del empaquetamiento y punto gz para comprimir en gzip. Y por último le vamos a entregar el directorio cual queremos comprimir, que vendría siendo trabajos carpeta. Aquí hay que corregir con la T mayúscula. Y si volvemos a hacer un ls, vemos que en este caso tenemos el archivo comprimido y empaquetado en tar.gz, donde en este caso el usuario principal tiene permiso de lectura y escritura, y el resto de los usuarios, ya sea de grupo o los otros, solamente de lectura. Podemos perfectamente cambiar los permisos con el comando chmod, pero no viene en estricto rigor al caso. Ya, ustedes deberán hacer esto mismo con todos los directorios. Para efectos de el ejemplo lo vamos a hacer solamente con uno. Ya, se supone que nosotros tenemos que enviar este archivo a una carpeta llamada respaldo. En este caso ese respaldo debería estar dentro del home de contratistas. Para eso vamos a cambiarnos de usuario. Vamos a ir al usuario contratista, vamos a crear el home y nos vamos a devolver al usuario operador para poder mover dicho archivo. Entonces vamos a hacer su ya, y vamos a verificar dónde estamos. Ya, y nos vamos a devolver entonces hacia atrás para estar en el home del contratista. Ya, aquí vamos a crear el directorio, en este caso mkdir espacio respaldo. Ya, vamos a hacer un ls-l para verificar los permisos, en este caso de la carpeta respaldo. Tenemos en este caso respaldo, tenemos permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario principal, que vendría siendo contratista, permisos de lectura, escritura y ejecución para el grupo usuario, ya, y lectura y ejecución para solamente el usuario de los otros usuarios. Ya, entonces vamos a movernos de nuevamente al usuario operador, y ya, vamos a ir en este caso a el directorio de operador, que vendría siendo cd, y ahora estamos en el home del operador. ¿Ya? Entonces debemos mover el archivo comprimido a
la carpeta que se encuentra en contratistas / respaldo. Para eso, MV espacio el nombre del archivo que era trabajos, carpeta, ¿ya? Y lo vamos a mover a /home / contratista / respaldo. Y con eso, en estricto rigor, movimos el archivo. Ya, aquí tengo un error, debí haber en este estricto rigor movido el archivo y lo que hice fue mover el directorio. Ya, vamos a hacer la corrección acá. .tar.gz y ahí sí, ya vamos a verificar error incluido. En este caso vamos a ir cd, estamos en el home de contratistas, ls-l y estamos acá, vamos a entrar a la carpeta respaldos. Vamos a hacer el mismo ls. Y si se fijan, nosotros cometimos el error y movimos el directorio. Ya vamos a, en este caso, devolver el directorio a su lugar original. MV, en este caso, trabajos, carpeta, y lo vamos a mover al directorio /home /contratista /operador. ¿Ya? Y si volvemos a hacer el ls, en este caso solamente tenemos el archivo que deberíamos haber respaldado. En este caso ustedes hacen exactamente lo mismo para todos sus archivos y directorios de cada uno de los usuarios creados. Ya, lo que vamos a hacer ahora va a ser el punto 9 y el punto 10. Punto 9 de crear un archivo que guarde el contenido de passwd en datos de usuario.txt y lo mismo para el archivo shadow. ¿Ya? Para esto, en estricto rigor, lo que tenemos que hacer es loguearnos con el usuario root para poder acceder a dicho archivo, porque en este caso cualquier otro usuario no tendría permiso. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Ya, una vez logueado, vamos a hacer un archivo cat etc /papaswd y vamos a redireccionarlo a, en este caso lo vamos a guardar dentro de la carpeta contratista. Entonces vamos a poner /home /contratista / y el nombre del archivo vendría siendo, en este caso dice datos de usuario.txt. Ya, ahí tenemos el archivo passwd y teníamos que hacer lo mismo para el archivo shadow, pero con un nombre distinto. Entonces vamos el shadow y esto era password de usuario. Listo. Entonces, si quisiéramos revisar esto, nos vamos a ir a la ruta. Ya. Tenemos password de usuario y datos de usuario. Podríamos hacer un cat, en este caso, datos de
usuario.txt y tenemos una copia de, en estricto rigor, el archivo passwd. Después tenemos que guardar los recursos del sistema. En este caso vamos a utilizar el comando top, ¿ya? Y vamos a guardar el archivo igual en el mismo, en la misma carpeta del usuario contratista. Para eso vamos a utilizar un head, porque si nos fijamos, el comando top entrega mucha información y lo que nos interesa en estricto rigor son las primeras 5 líneas, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir top, vamos a ocupar un pipe, vamos a decir head y vamos a enviar esto al archivo que se llama, en este caso, recursos pc.txt. No tengo la ecuación si no tengo las variables. Es un espía. Capitán, es el espía. Sus secretos tienen secretos. También lo hemos visto, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a hacer un ls para revisar si el archivo se generó. Y vamos a ejecutar el archivo con el comando cat. Y en este caso tenemos la información que nos interesa: uso CPU, la memoria swap, en fin, tenemos la información más o menos que necesitamos. Ya. Y después tenemos, en este caso, dice, debe crear un alias que realice un ls-l de todo el home del usuario contratista y lo reenvíe a un archivo llamado de-contratistas.txt. Ya. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Ya recordemos que los alias duran mientras nosotros tengamos, en este caso, el shell abierto. Así que el alias que generemos acá nos va a servir solamente en esta instancia. Para eso vamos a escribir alias, ya va a ser igual, abrimos comillas simples y ejecutamos el comando ls espacio -l y debemos agregar una R mayúscula. ¿Para qué? Para que la búsqueda del ls sea redundante, o sea, va a partir desde el home de contratista hasta el último directorio que encuentre, ¿ya? Entonces, ls -l R mayúscula espacio /home contratista, ¿ya? Y eso lo vamos a redireccionar a un archivo que se va a llamar de contratista.txt y cerramos comillas. Ya, aquí tenemos un error, no le pusimos nombre al alias. Ya, vamos a verificar dónde estamos. Ya, vamos a poner por poner algún nombre en especial, y ahora sí. Entonces, ejecutamos y nos debería ejecutar el comando. Como lo corroboramos, en este caso vamos a ver primero si nos generó el archivo. Ya tenemos en este caso el archivo de _contratista.txt y vamos a revisar su contenido. Para eso, cat espacio de mayúscula y podemos ver en este caso que nos entrega todo el directorio asociado a contratistas hacia abajo. Ya en este caso tenemos lo siguiente:
ya todos los directorios asociados a contratista, ya. Después tenemos dentro del directorio operador, dentro del directorio trabajos en carpeta, que fue lo que creamos hace tiempo atrás, videos, y después plantillas, proyectista, público, respaldo. Ya aquí tenemos un detalle completo de todo el directorio. Ya, después tenemos lo siguiente: debe buscar y guardar los datos de usuario operador en un archivo llamado operador.txt. Ya, lo que vamos a hacer ahora es, con el comando grep, vamos a buscar dentro del archivo passwd al usuario operador. Entonces vamos a hacer lo siguiente: grep operador, en el archivo etcétera passwd, y esto lo vamos a redireccionar a un archivo que se va a llamar, en este caso, operador.txt. Ya, vamos a abrir el archivo operador.txt, cat, y el archivo nos muestra la información del usuario operador. Después tenemos que guardar las primeras 10 líneas del archivo group en un archivo llamado grupos.txt. ¿Ya? Para eso hacemos lo siguiente: head, que guarda las primeras 10 líneas, ya, del archivo, en este caso, etcétera, slash passwd, del archivo grupos. Entonces, group, y lo redireccionamos a grupos.txt. Ya, ls, tenemos el grupos, cat, en este caso grupos.txt, y ahí lo podemos visualizar. Ya. Y debemos hacer lo mismo para el archivo gshadows. Entonces aquí vamos a ver el archivo gshadows, y le vamos a poner, en este caso, gclaves.txt. Lo redireccionamos a y lo ejecutamos. Lo mismo, y vemos la información asociada. Solamente las primeras 10 líneas. ¿Ya? Y tenemos que, bueno, en este caso hay un error porque eran las últimas 10 líneas, entonces debemos cambiarlo, ¿ya? Y cambiar el head por tail. Ejecutamos y vamos a abrir el archivo y nos muestra las últimas 10 líneas. Ahí sí. Ya. Ya, ahora lo que debemos hacer, de acuerdo a las instrucciones, es cambiar los nombres de usuario a los usuarios creados en el punto 2. Para esto yo utilicé el nombre hermana, primo y tío. Ya, yo voy a hacer el ejemplo con uno solo. En este caso, el usuario que voy a ocupar es el usuario tío. Primero vamos a verificar ID tío. Y ahí tenemos la información del tío. Y vamos con el comando usermod, ya, -L,
con eso podemos modificar el nombre. Ponemos el nombre que vamos a querer. En este caso voy a escribir tío con minúscula y vamos a cambiar el nombre a tío. Ejecutamos y podemos usar un ID para verificar. Si nos buscamos por tío con mayúscula, dice que el usuario no existe, y en este caso si ponemos con minúscula me entrega la información. Ya. Ustedes tendrían que hacer lo mismo para los 3 usuarios. Y por último, el último punto dice: todos los usuarios deben tener un mínimo de 3 días para volver a cambiar la contraseña y un máximo de 60 días y con un aviso de, en este caso, 10. ¿Ya? Para esto nosotros ocupamos el comando shade. ¿Ya? En estricto rigor yo voy a cambiarlo para un puro usuario y ustedes deberían cambiarlo para el resto. ¿Ya? Entonces vamos a poner, en este caso, shade, espacio, ya, para establecer, en este caso, por ejemplo, el warning, el aviso es -w. Ya dijimos que sería 10 días. Ya después tenemos, en este caso, el mínimo con M minúscula, que dijimos que serían 3 días. Perdón. Y un máximo, perdón, M mayúscula, que serían, en este caso, 60. ¿Para qué usuario? Para el usuario, perdón, tío. Y ejecutamos. Aquí tengo un error. Vamos a tener que hacerlo de A1. Ya, vamos a -10 tío. Bueno, aquí mi error, yo me equivoqué, es con la W mayúscula. Vamos a modificar inmediatamente. Seguí con mi vida. Me concentré en ayudar a otras personas. Estaba bien. Son 3. Hasta que ustedes me metieron en este absurdo circo y pusieron a todos en riesgo. Le cuento mi secreto a agentes romanos. ¿Qué hago para conservar la calma? Y ahora sí. Con eso, en estricto rigor, deberíamos, en este caso, tener los datos cambiados. ¿Ya? Eso sería todo. Con eso, en este caso, podríamos cumplir con el taller. ¿Ya? Eso ha sido todo. Que tengan un muy buen día.